Y una de las cosas es, obviamente, ya el día de la entrevista mencionamos algo que pueda ser de interés a la persona con la que nos estamos presentando, ¿no? Por decir, yo soy Juliana Acosta y represento a la sucursal de México del Distrito Federal. Y entonces ahí ya estamos dando una ubicación y ya estamos hablando de un punto en el que ya se puede iniciar una conversación. Bien, ahora también lo que decíamos hace un momento de los nombres. Este punto es bien importante porque no hay mejor música para los oídos que escuchar nuestro nombre, ¿a poco no? Cuando nos mencionan por nombre nos sentimos más cercanos a las personas. Es algo que nos ayuda a tener como mayor empatía, a sentirnos más cómodos incluso cuando estamos con alguien que nos menciona por nombre. Entonces, si queremos lograr eso, punto número 1, lo que queremos es que recordar y pronunciar bien el nombre del entrevistador. Entonces, lo que les decía hace un momento, si ustedes pueden hablar antes de la entrevista y preguntar, oiga, ¿cuál es el nombre completo? Ah, es un nombre extranjero, a ver, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe? Dígame bien, deletréemelo, ¿no? Porque a veces pues es que se llama Eisenhower, y pues qué bueno, y ya nos quedamos con eso, y ya medio lo tergiversamos, y ya cuando llegamos pronunciamos lo que pudimos. No, asegúrense bien, pregunten bien, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia? Hasta que les salga, y recuérdenlo. Entonces, si ustedes llegan y pronuncian, sobre todo cuando estamos hablando de nombres extranjeros, llegan y pronuncian bien ese nombre, va a llamar mucho la atención, porque nadie más lo va a hacer. Entonces es un punto muy bueno. Y úsenlo durante la conversación. No de una forma igualada, ni mucho menos, pero sí procuren, si el entrevistador ya puso un terreno en común en el que les dijo, por favor háblame de tú, entonces ustedes ya saben que pueden a lo mejor mencionar su primer nombre. Si no, y la entrevista corre en el término de usted, pronuncien su segundo nombre, señor tal, o ingeniero tal, no, pero siempre procuren usarlo 2 o 3 veces durante la conversación. Eso va a ser música para sus oídos. Y eso va a ayudar a que se sientan más cerca, más cómodo con ustedes, ¿no? Entonces, también va a ser importante, si en un momento dado se les llegara a olvidar el nombre durante la conversación, alguna cosa, ya para entonces, si ya lo practicaron bien, no debería de olvidarse, pero si se les llega a olvidar, pueden en un momento dado preguntar, oiga, perdón, se me escapó su nombre, ¿me lo puede repetir? No hay problema, les va a decir, pero encantado de la vida, se los va a repetir sin ningún problema. Y entonces vuelven a poner atención y procuren usarlo. Ya entramos, ya saludamos, ya sabemos, ya pronunciamos el nombre, ya todo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar y, a ver, con permiso yo me siento. No, vamos a esperar a que nos digan dónde tomar asiento. A veces las oficinas tienen el escritorio y tienen una mesita de juntas al lado, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que quiere es entrevistarlos en la mesita de juntas para que sea más, digamos, más acogedor. Entonces, esperen a que les indiquen dónde y entonces ya se sientan. Si tienen la oportunidad de escoger cómo sentarse, procuren sentarse a un lado del entrevistador, no de frente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se sientan de frente van a tener la barrera del escritorio. Esto es una barrera. Entonces, lo que ustedes quieren es quitar barreras y sentarse a un lado para que entonces haya una mejor comunicación, ¿sí? Entonces, procuren eliminar todas las barreras posibles. Bien, entonces una vez sentados también hay que mantener aquí la espalda erguida, nada de desparramarse otra vez en el asiento, la espalda bien erguida, los brazos relajados en las reposaderas del asiento y relajados, ¿ok? Es muy difícil estar relajados en esos momentos, pero procuren, respiren hondo y procuren estar lo más relajado posible. Ok, obviamente durante la conversación
es muy importante que ustedes escuchen muy bien lo que se está diciendo, lo que les están preguntando, porque a veces los nervios igual les pueden pues nublar un poco, ¿no? Están pensando, ¿y cómo voy a contestar? ¿Y qué me va a decir? Y a lo mejor no prestamos mucha atención. Entonces procuren hacer el escuchar lo que les dicen la prioridad, ¿de acuerdo? Para que entonces puedan hablar de acuerdo a lo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, otra cosa que les puede ayudar mucho va a ser tomar notas. Si ustedes están nerviosos y empiezan a querer jugar con las manos, ¿no? Porque están nerviosos y entonces empiezan a jugar con las llaves o con el papel que está enfrente, eso les va a delatar el nerviosismo que tienen. Entonces, si ustedes en lugar de eso tienen una libreta y van tomando nota, en serio, de los puntos importantes de la conversación, además de que les va a ayudar a controlarse, les va a ayudar a prestar más atención, al mismo tiempo les va a ayudar a proyectar que están interesados en lo que se está platicando, ¿no? De lo que se está comunicando. Entonces, también eso les va a dar una muy buena impresión. ¿Ok? Bien, y obviamente hacer preguntas inteligentes. ¿Cómo van a hacer ustedes preguntas inteligentes? Llévenlas preparadas, ¿sí? A lo mejor pueden ustedes pensar, bueno, a ver, ¿qué esperan de mí? O cuáles son las metas que se esperarían de mí en los primeros 6 meses, por decir. O cuáles son los proyectos principales en los que necesitan, o sea, los proyectos que ustedes tienen a los que necesitarían, digamos, el apoyo. O sea, traten de pensar en preguntas que sean un poco, que no sea la clásica de, híjole, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Y cuáles van a ser los horarios de trabajo? O sea, eso no. Procuren, hagan ustedes, piensen en preguntas, lleven ya preparadas 2 o 3 preguntas de que en un momento dado, si ellos les dicen, ¿tienes alguna duda? Ustedes puedan hacer una pregunta bien pensada, ¿no? Bien. Otra cosa también muy importante va a ser, durante la conversación también vamos a tener cuidado de estas cosas. Vamos a procurar, además de estar escuchando, vamos a tratar de ver cómo están reaccionando a lo que estamos diciendo. Si nosotros vemos que empieza a cabecear, que no le interesa, que a lo mejor está impaciente, está viendo su reloj, o empieza así como que a ponerse nervioso, empezamos a ver... son señales que nos están indicando que ya debemos de cortarle o que debemos de cambiar el tema o lo que sea, ¿no? O sea, ustedes fíjense también cómo están reaccionando, eso es también parte de la empatía y es importante que ustedes observen para poder corresponder de la misma manera. Bien, y también mantenerse informado en cuanto a... también lo que hace la empresa, ¿no? O sea, ustedes a qué puesto van, o sea, si no saben ni siquiera qué puesto es o para qué es o lo que sea, pues no. O sea, hay que saber cuál es el puesto, qué se requiere, o sea, más o menos tener una idea, ¿no? Y qué hace la empresa, ¿no? O sea, a qué se dedica la empresa. Ok, palabras clave en una conversación, pues obviamente el por favor, el gracias, de nada, con permiso, disculpe, perdón, lo siento. Todas estas son palabras que siempre van a ser adecuadas, que siempre van a ser muy bien recibidas y que por supuesto debemos de hacer parte de nuestro vocabulario y sobre todo ahora que ya no se usan, ¿verdad? O casi no se usan. Ok, bien, una vez que termina nuestra entrevista, lo que debemos obviamente es agradecer mucho la oportunidad de haber podido tener la entrevista y demás, volver a saludar. Y recuerden saludar de mano, a menos que el reclutador les dé la pauta, digamos, de que les dé el beso o alguna otra cosa. Pero por lo general procuren que sea de mano y ya. Nada de gestos de familiaridad, que si el abrazo, que si no. O sea, súper, súper profesional el asunto. Y como dice aquí, evitar gestos o expresiones de familiaridad como tomarlo del brazo o darle la palmada en la espalda o saludarlo de besos si no nos da la pauta.
¿verdad? O sea, ellos nos van a dar la pauta, entonces debemos de seguirlo, debe de fluir, como les digo, siempre cuando algo fluye, o sea, cuando algo ni se siente, no supimos ni cómo lo saludamos, es que estuvo bien, porque fluyó, o sea, fue natural, la forma fue natural. Cuando hay algo que nos incomoda, cuando hubo algo que no supimos cómo reaccionar, eso es que no estuvo bien, hubo algo ahí que no estuvo bien. Entonces debemos de sentir así como que fluyó, como que no pasó nada, ¿de acuerdo? Bien, bueno, cuando terminen la entrevista, por muy emocionados que estén y por muy contentos de que les fue muy bien, procuren no expresar alivio, salir y ay, qué bueno, ya lo logré, o así, ¿no? Me fue muy bien, sino hay que mantenerse ecuánime como si nada, sus expresiones muy tranquilas. Vaya, ni siquiera hasta que, lo mejor es hasta que lleguen a su casa, ¿verdad? Porque no sabemos si en el estacionamiento o si en la calle puede hacer que alguien nos observe. Entonces mejor espérense. ¿Cómo? Ah, sí, claro, sí, claro. Sí, no, y si sales así, ¿no? Y está todavía la sala llena de otros que están esperando, ¿no? O la chica que está ahí pasando, la gente se queda así, o sea, hay que mantenerse como, pues qué bien, saluden a la chica, mucho gusto, muchas gracias, estamos en contacto y tan, ¿de acuerdo? Y ya después se relajan en su casa. Y aquí viene ya la parte del seguimiento, ¿ok? Entonces, ya pasó toda la entrevista, ya más o menos contestamos las preguntas, hicimos preguntas inteligentes, ya vestimos bien, ya dimos una muy buena impresión. Entonces ahora, el seguimiento que ustedes le den a esa entrevista va a ser muy importante. Entonces, si ustedes, un consejo que se daba aquí, que me parece muy interesante, es el que ustedes saliendo escriban una nota a mano de agradecimiento e incluso digamos, la puedan mandar por correo ese mismo día, ¿no? O bien que digamos que la entreguen a la misma mensajería ahí de la oficina, ¿no? A mano. ¿Por qué? Porque ahorita todo es por computadora y todos los mensajes son por computadora. Si ustedes llegan a su casa y lo hacen, le mandan un correo agradeciendo, también es bueno, no les voy a decir que no, también se vale, está bien. Pero si lo hacen a mano y le entregan algo especial, van a ser mucho más mucho más memorables, ¿de acuerdo? Porque igual esto casi nadie lo va a hacer. Y actualmente recibir una nota escrita a mano es algo muy preciado, ¿no? Entonces, así como podrían escribirlo por el correo electrónico, háganlo. Muchas gracias, agradezco mucho las atenciones mostradas. Espero, no sé, tener la oportunidad de volver a verlo en una segunda entrevista, lo que sea. No sé, ustedes pongan algo ahí sencillo, directo y ya, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy bueno que pueden ustedes hacer. Y eso debe de ser dentro de las siguientes 24 horas, ¿no? Entonces, aun si ustedes llegan a casa a escribir el correo, debe de ser en las siguientes 24 horas, que no se pasen 5 días y entonces, por cierto, déjame darle las gracias, ya, o sea, el momento ya se les fue, ¿de acuerdo? Bien, entonces, algo importante es que para construir una buena percepción y reputación, obviamente va a ser a través de la consistencia y la constancia de cumplir lo que se promete. Entonces siempre, si ustedes, por ejemplo, quedaron de enviar un artículo que escribieron, que durante la entrevista salió, háganlo. Si ustedes, o sea, cualquier compromiso que hayan tomado durante la entrevista, háganlo, cumplan con ello, ¿no? Entonces, no hay mejor reputación que la que vamos construyendo en nuestro trato uno a uno. Bien, a veces también puede surgir la cuestión de que les llamen por teléfono para hacerles una segunda entrevista, incluso hasta en el teléfono, o para invitarlos a una siguiente oportunidad. Entonces, lo que queremos es que se paren y sonrían mientras hablan por teléfono. ¿Por qué? Porque eso les va a dar un mejor timbre de voz. ¿Sí han oído ustedes cuando le llaman a alguien que está encamado? ¿No? Sí,
se oye que está acostado, se oye la voz que está acabadito de despertar, ¿no? Entonces, si ustedes se paran y sonríen, la voz se va a proyectar mucho más alegre, mucho más positiva, despierta, agradable. Entonces, recuerden esto. Y obviamente también aquí es mantener el tono respetuoso siempre y no hacer ruidos. O sea, si estamos hablando, dedíquense a eso nada más. No se pongan a pasar papeles, no se pongan a comer, a mascar chicle, a oír música. Todo eso se oye tremendamente del otro lado. Entonces recuerden, silencio, ¿no? Bájenle la música, cierren la puerta para que no se oiga el perro, y procuren ahí que no haya nada de ruido. Si los ponen en espera, aquí sí, si los llegan a poner en espera y los dejan ahí esperando, no sé, más de 15 minutos, media hora, una cosa así, es posible, sí se puede colgar el teléfono y volver a llamar un poco más adelante. Incluso quien está haciendo la llamada debería de volver a llamarles. Pero bueno, si no es así, porque ustedes pueden volver a hablar un poquito más tarde, decir es que perdóneme, pero pues tuve un compromiso o me entró otra llamada o pues sí, porque si los tienen ahí esperando 2 horas, pues tampoco se vuelve, ¿no? Y obviamente devolver las llamadas, si no están, si los buscaron y no están, devolver las llamadas o los correos electrónicos dentro de las siguientes 24 horas. Si les mandan por correo electrónico, si nos interesa platicar contigo, entonces tienen un lapso de 24 horas para darle respuesta a ese correo. Y lo mismo pasa con una llamada. Tienen el recado o tienen un mensaje, tienen 24 horas para responder a ese mensaje, esa llamada, lo que sea. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ok, ahora también aquí pues un poquito redondeando la cuestión de los agradecimientos o incluso de los correos que podamos en un momento dado mantener. Recuerden que lo que ustedes proyecten por escrito es igual de importante que es que aquí como que se distorsionó un poco con no sé por qué la presentación como que se distorsionó un poquito, pero bueno, la imagen que ustedes proyectan por escrito es igual de importante que la que proyectan en persona. O sea, si ustedes no están, está su documento allí representándolos. Y ese documento no debe de tener errores en la redacción como esto que ahorita está todo lleno de errores, ¿verdad? Errores en la redacción, errores de ortografía, porque es como una representación, es como una extensión de ustedes. No están ustedes allí, pero hay un documento, hay algo de ustedes que está hablando por ustedes, representándolos. Entonces es importante que esté bien la forma como está presentado. A la hora de escribir correos electrónicos también procuren que las letras no sean todas mayúsculas, ¿no? Si nosotros escribimos nuestros correos o incluso nuestros mensajes, todo en letra mayúscula se percibe como que estamos gritando. Es muy agresivo para quien lo recibe. Entonces, siempre hay que hacer el esfuerzo de usar mayúsculas y minúsculas, las dos. ¿De acuerdo? Bien. Y, bueno, por supuesto, si sus correos son respetuosos siempre, no van a tener problema de que en un momento dado se recirculen y entonces los metan en un problema, ¿no? Entonces, siempre procuren que todo lo que hagan por escrito y manden por escrito sea respetuoso y sea adecuado. Ok, bueno, como les comentaba yo hace un momento, las llamadas y los correos se deben responder dentro de las siguientes 24 horas. Y bueno, y si en un momento dado comparten algo de un tercero, siempre hay que darle crédito a ese tercero. O sea, si es, si a la hora de que ustedes platicaron con el reclutador y sale que no, es que hay un estudio muy interesante, ¿no? El estudio no es mío, el estudio es de esta persona. Siempre reconozcan el mérito que tienen todos. Y eso va a ser muy profesional, porque muchos se fusilan lo que no les toca. Entonces, si ustedes sí trabajan con esta ética, obviamente siempre va a ser pues adecuado, siempre va a llamar la atención y va a ser considerado, ¿verdad? Ok. Pues bien, entonces, pues con todos estos puntos que vimos, seguramente se llevan como herramientas que les pueden ayudar mucho.